Usted y yo somos personas ordinarias con un Dios extraordinario. Pero ¿cómo mantenerme yo en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad, como una persona ordinaria para dejar actuar la maravilla y el poder de Dios? Vamos a ver 3 pasos para yo mantenerme ordinario y dejar que actúe en mí el Espíritu de Dios, de un Dios extraordinario. ¿Por qué es importante esto? Cuando estudiamos la Biblia y estudiamos qué hizo Jesucristo, a quién llamó a hombres y mujeres ordinarios, llamó a Pedro, un pescador iletrado, un hombre del vulgo, de costumbres duras, agresivo, descontrolado emocionalmente quizás, y lo escogió y lo volvió un hombre extraordinario. Y así son múltiples los ejemplos que nosotros encontramos de la Biblia de hombres y mujeres ordinarios hechos extraordinarios. Entonces, ¿cómo mantenerme yo ordinario para dejar que Dios actúe en mí? Primer punto, tengo que autoevaluarme. La palabra de Dios en Romanos 12:3 dice que cada cual debe tener un concepto de sí equilibrado, que no sea más alto del que debe tener. Dice, piense de sí con cordura y no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Esto habla del ego. Si mi ego es más alto de lo que debe ser, voy a menospreciar a alguien. Voy a considerar que yo soy más que alguien y que hay alguien menos que yo. Entonces, cuando yo me autoevalúo e identifico qué pienso de los demás, hago un análisis de mi ego. Ese es el primer punto para saber si yo me estoy creyendo extraordinario, porque en el momento en que yo me crea extraordinario, dejo de escuchar el consejo de Dios. Me vuelvo sabio en mi propia opinión. Dejo de escuchar el consejo sabio, dejo de acercarme a preguntar, dejo de acercarme a pedir consejo porque considero que soy demasiado autosuficiente para poder tomar una decisión que dependa de un consejo de otra persona. Segundo, pregunte todo hasta lo evidente. Pregúntele a Dios todo hasta lo obvio. David, en Primera de Crónicas 14, del 8 al 12, lo rodea el ejército enemigo. El ejército filisteo se ubica en el valle de Refaim. David era un guerrero, David era un militar, David era el rey, tenía que defender su nación con su ejército. Estaba rodeado del ejército filisteo y hace una pregunta que era una pregunta que podíamos decir es una pregunta ridícula. Le pregunta a Dios, ¿qué hago? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, yo tengo que ir a luchar, tengo que ir a pelear, tengo que ir a defender todo mi pueblo porque me están atacando. David hizo una pregunta, digo, ¿qué hago? Dios le dice, atácalos porque yo voy a estar contigo. David ataca y vence al ejército filisteo. Tiempo después, los mismos filisteos vienen al mismo valle y ¿qué creen que hizo David? Volvió a preguntar lo evidente. Había podido decir, ya vinieron, ya los derroté, ya Dios me había dicho, voy a hacer lo mismo, lo que me funcionó. Volvió y preguntó lo mismo, preguntó lo evidente, pregunte hasta lo obvio, pregunte hasta lo evidente. Eso le mantiene el ego equilibrado, eso me mantiene como una persona ordinaria para que actúe en mí el poder de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, un Dios extraordinario. ¿Y qué creen que le respondió Dios cuando David preguntó, ¿qué hago, Dios? Tengo el ejército filisteo nuevamente en el mismo lugar a donde estuvieron la vez pasada. Dios le dijo, no los ataques, espera, que esta vez yo voy a atacarlos, yo los voy a vencer. Dios cambió la estrategia, David no cambió la suya. David preguntó hasta lo evidente. Y tercer y último punto, sométase a los rayos X espirituales. Dice la palabra de Dios en Salmo 139, 23 y 24. Y esto lo decía David. Dice, examíname. Fíjese, estos son los rayos X. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Él ya se había examinado a sí mismo y no encontró nada. Entonces se sometió a los rayos X espirituales y le dice a Dios, ahora examíname tú a mí, examina mi corazón y mis pensamientos y ve si hay algo en lo que yo tengo que mejorar y dime, porque yo voy a mejorar. Entonces es tiempo de preguntar, es tiempo de someterme a los rayos X espirituales y es tiempo de decirle, Señor, yo no veo nada en mí, yo no veo nada que mejorar, pero tú que todo lo sabes y todo lo ves, dime en qué tengo que mejorar, dime cómo lo tengo que hacer. Eso me mantiene a mí como un hombre ordinario para que actúe en mí el poder de Dios, que es un Dios extraordinario. Así que es tiempo de autoevaluarnos, es tiempo de preguntar, es tiempo de pedirle a Dios que me diga cómo hacer hasta lo obvio. Así que adelante, dejemos que actúe en nosotros el poder del Dios extraordinario en hombres y mujeres ordinarias. Vamos.